La entrevista. Hemos estado platicando con usted, dándole seguimiento esta semana al tema de la violencia, el debate que se ha generado sobre las cifras, sobre los números. Incluso platicamos hace unos días con Epigmenio Ibarra, quien dio un análisis muy interesante de por qué no se puede deslindar lo que pasa en este 2018 de lo que fue 2006. Y partió de lo que sucedió en Chihuahua, cuando fueron asesinadas 3 personas, por lo menos, 2 de ellas sacerdotes jesuitas, y empezamos, por supuesto, a discutir, a debatir responsabilidades, alcances y demás. Y para ello, y le agradezco como siempre muchísimo su generosidad con la octava, se encuentra la diputada federal por Morena de Chihuahua, Andrea Chávez. Andrea, ¿cómo estás? Al contrario, la generosidad siempre me la ha brindado la octava. Por supuesto, tú también, Jesús. Un saludo a la audiencia. Encantada. No, hombre, honrados como siempre, Andrea. Oye, y la primera pregunta que yo te haría es, ¿qué lectura le das tú, como una ciudadana de Chihuahua, por supuesto, como alguien que en varias ocasiones has denunciado lo que ha vivido el Estado con motivos de la violencia? ¿Qué lectura le das tú a este escenario, a este panorama que se da a raíz de este suceso? Bueno, primero rogarte, Jesús, me permitas enviar mis condolencias, en primer lugar, a la comunidad de Cerocahui, ubicada, por supuesto, en el municipio de Orique, Chihuahua, porque yo sé cómo estos terribles hechos de violencia profundizan una cicatriz que ha existido durante muchas décadas en el estado de Chihuahua, particularmente en el tema de la violencia. Por supuesto, también a las familias de los 2 sacerdotes jesuitas, me refiero a Javier Campos y a Joaquín Mora, y también a Pedro Palma, que fue también privado de su vida, un guía turístico al interior de esta iglesia. Por supuesto, extenderle mis condolencias más sentidas a la comunidad jesuita, la Compañía de Jesús, por haber perdido a estos 2 compañeros que hacían labores humanitarias profundamente humanas en la Sierra Tarahumara. Ahora sí, para entrar en materia, comentarte, como lo hizo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera, que la Sierra Tarahumara ha sido una región que ha estado en el abandono desde siempre, a donde nadie llega, en donde sus pobladores, que son particularmente y de manera mayoritaria integrantes del pueblo rarámuri, han sido víctimas del desplazamiento forzado, del despojo de sus tierras, de sus bienes naturales y recursos, condenados a la violencia, condenados a la pobreza por células del crimen organizado que se dedican a muchas cosas, pero generalmente se dedican al narcotráfico, a la trata de personas, a la explotación sexual y sobre todo también a la tala ilegal de madera. Es decir, no solamente trafican con drogas, sino también con madera. Lo que quiero detenerme un momento para reflexionar en que son mayoritariamente delitos del fuero común, es decir, cuya persecución le corresponde a la Fiscalía del Estado de Chihuahua, pero de manera responsable, decirte que atiende a una condición generalizada de violencia que promueven delitos federales, cuya persecución está en manos de la Fiscalía General de la República por tratarse del crimen organizado. ¿Y a qué se debe este abandono de las instituciones? Pues por supuesto que los 3 órdenes de gobierno desde siempre, me refiero al municipal, al estatal y antes al federal, pues no entraban a esta zona por considerarse zona de nadie, no solo en el municipio de Urique, podemos hablar del municipio de Guadalupe Calvo, del municipio de Guasapares, podemos hablar del municipio de Bocoina, en donde estuve yo hace escasas semanas acompañando a muchos activistas que de manera solidaria y generosa hacen presencia allí para poder apalear precisamente las condiciones de desigualdad en la que se encuentra el pueblo rarámuri en estos municipios. Pero sí te quiero decir que de manera reseñable el gobierno federal ha estado haciendo presencia
en esta zona y hay que decirlo, inclusive de manera presencial. El presidente de la República ha visitado estos municipios siendo ya presidente de la República. Hace unas cuantas semanas acudió al municipio de Guadalupe y Calvo, la titular de la Dependencia de Atención Ciudadana del Gobierno Federal en coordinación con el delegado de programas sociales. Por fin el pueblo rarámuri en estas zonas está viendo un rostro noble del Estado, recibiendo las pensiones para adultos mayores, las becas para jóvenes, los apoyos para el campo, la generación de infraestructura que permite la conectividad de estas comunidades que suelen quedar muy alejadas de las zonas urbanas. Por decirte un ejemplo, hablando de Cerocahui, queda a 6 horas de Ciudad Chihuahua, la capital, y a 2 horas de la cabecera municipal, Urique, es decir, una comunidad verdaderamente alejada en donde es complejísimo llegar, un poco para dimensionar la solidaridad y la generosidad de la comunidad jesuita en la zona y también la presencia del gobierno federal. ¿Qué nos toca, además de dar nuestras condolencias, querido Jesús? Pues exigir combate a la impunidad, que se presenten los responsables, que tengan una sentencia justa, que exista una reparación del daño hacia las víctimas, a los familiares de estos 2 sacerdotes y del guía turístico, pero sobre todo también de manera integral, atención, generosidad y sensibilidad a la Sierra Tarahumara, porque la Sierra Tarahumara no solo es el Tren Chepe, que es precioso, por cierto, y los invito a quienes tengan posibilidad de ir a conocerlo, hacerlo, pero también son sus comunidades y sobre todo las y los rarámuris que se encuentran en zonas de guerra desde siempre, con el crimen organizado, con mucha presencia y por supuesto exigirle tanto a la Fiscalía del Estado de Chihuahua como a la Fiscalía General de la República que atienda el asunto. En este momento, querido Jesús, es sabido, están presentes integrantes de la Guardia Nacional, de la Sedena, de otras Fuerzas Armadas en el municipio, dando búsqueda precisamente al responsable, pero lo más importante va a seguir siendo combatir estas condiciones que generan la violencia, las condiciones estructurales primigenias y sobre todo también garantizar la seguridad de quienes allí habitan. Eso es lo que nos corresponde como diputada federal, pues es prioridad para mí y para muchas compañeras y compañeros dotar del presupuesto necesario para que estas fuerzas puedan atender de manera integral esta zona y no estar solamente respondiendo a la violencia, sino previniéndola. Eso es lo más importante. Oye, Andrea, y también preguntarte, ¿cuál es tu opinión respecto al uso político que se le está dando a este tema? A raíz de la violencia que se ha registrado esta semana, pero particularmente con este caso que se da en Chihuahua, se vuelve a caer en este debate. Desde tu óptica, ¿cuál es tu opinión del uso político partidista que se le está dando? Yo creo que quienes hacen uso político partidista de los dolores de la gente no conocen de cerca los dolores de la gente. Jamás en su vida han visitado una comunidad en la Sierra Tarahumara, jamás en su vida han conocido a un integrante del pueblo rarámuri, jamás en su vida han sufrido la pérdida de un ser querido en manos de la violencia. Violencia, por cierto, enquistada en nuestro país desde hace muchas décadas, profundizada particularmente en ese sexenio de la guerra contra el narco. Y lo decimos para partir de un análisis, porque hay que conocer la situación. No lo hacemos para hacer política de carroña, como sí suele hacer la oposición en muchas entidades federativas en donde hay presencia importante del crimen organizado desde hace ya muchos años. Sería irresponsable querer enjaretarle, por ejemplo, desde mi posición a la gobernadora del estado de Chihuahua, una responsabilidad que tiene de manera compartida con otras instituciones, solamente a ella porque representa al PAN, que es un partido adversario a mi partido, ¿no? Yo creo que tenemos que partir siempre de la profunda sensibilidad con las familias, con la profunda responsabilidad que nos confiere nuestros espacios de servicio público y además atender
atender de manera muy seria estos problemas de violencia. No abona en nada la política de Carroña a la construcción de un mejor país, no abona en nada la política de la muerte cuando pareciera que celebran que existen muertes los de la oposición para poder atacar de manera irresponsable al gobierno federal. Eso no abona a la pacificación de México. Yo creo que tendríamos que conocer esos dolores de la gente de cerca, recorrer junto con ellas y con ellos todas las comunidades y por supuesto también analizar la información con suma honestidad, con suma responsabilidad para no querer desinformar a la gente, porque mucha desinformación he encontrado yo y muchas y muchos de ustedes en redes sociales con respecto a lo que sucedió justamente en el municipio de Urique, Chihuahua. Y eso lo vemos todos los días en México, forma parte de la cotidianidad de la oposición y es ahí donde vale la pena hacerle un reclamo. Necesitamos comportarnos como adultos, necesitamos comportarnos con mucha sensatez, con mucha responsabilidad. Ese es el llamado ante todo, querido Jesús. Como siempre, mi querida Andrea, yo ahora te quiero agradecer estos minutos y únicamente para finalizar, tengo por ahí 2 minutos y preguntarte sobre este debate que se dio también de las cifras que dicen, bueno, es que hay más muertos ya en el gobierno de López Obrador que de Calderón, pero si vamos más allá de las cifras, ¿cómo entendemos ese número? Sí, justamente estaba conversando en otro espacio de las famosas cifras y a mí me gusta una frase que dice por ahí algún amigo: las cifras no mienten, pero se puede mentir con ellas, se puede utilizar los números para mentir. Hay que analizar de manera fría y objetiva las cifras. Felipe Calderón recibe en su sexenio una cifra de 8,000 muertos anuales, más o menos. Entrega en su sexenio una cifra de 27,000 muertos anuales. ¿Cómo lo recibe Andrés Manuel López Obrador en su sexenio? Con 36,000 muertos anuales, y el año pasado tuvimos más o menos 33,000 homicidios. No es el cambio que queremos ver, no es el cambio deseable. Necesitamos llegar al punto en el que esa cifra llegue a 0, en donde todas las mexicanas y mexicanos se encuentren seguridad, se encuentren en donde se encuentren, en cualquier rincón de la patria. Pero es cierto que hay una tendencia a la baja y también es cierto que si hubo un momento en donde se recrudeció fue precisamente en el marco de esta falsa guerra contra el narco, que es lo que comentaba Epigmenio Ibarra, ¿no? 2006-2012. Les estoy dando cifras objetivas. Aproximadamente Felipe Calderón recibe con 8,000 homicidios anuales y entrega con 27,000 homicidios anuales. Imagínense cómo incrementó esa cifra. Así es que yo creo que se están haciendo las cosas bien, se está combatiendo la desigualdad, se está combatiendo la pobreza, pero todavía existe un reclamo legítimo y una deuda histórica con los grados de impunidad que presentan todas las instituciones de impartición y de procuración de justicia, particularmente las fiscalías de los estados, de las entidades federativas y de la Fiscalía General de la República. Tenemos más del 96% de impunidad en todos los casos. Más del 97% de los crímenes no se resuelven en nuestro país. Así es que, por un lado, celebrar las políticas públicas del gobierno federal, pero también reconocer que existe un grave atraso desde la responsabilización hacia quienes cometen los crímenes. Así es que es allí donde hay que poner el punto toral y estar visores críticos y auditar el quehacer de la Fiscalía General de la República y de las distintas fiscalías estatales. Mi querida y admirada Andrea Chávez, siempre es un verdadero placer platicar contigo, escucharte, y muchas gracias como siempre por tu generosidad con la octava. Te agradezco mucho, Jesús. Un saludo a los